Ganadería vacuna la salud del ganado, inicia por el cuidado de las patas. Un problema en las ganaderías vacunas, pero especialmente a las especializadas en la producción de leche, es el tema de las cojeras, problema que muchas veces no es tratado con la atención adecuada y que es capaz de ocasionar grandes pérdidas para el negocio ganadero. Por favor, si te gusta este tipo de videos, suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. Entre las patologías más frecuentes en ganado vacuno están las cojeras, y ocurren por los defectos de las pezuñas, mayormente en las posteriores, razón por la cual debe prestarse la atención adecuada a esta patología, ya que el negocio ganadero es la tercera causa de pérdidas económicas en los hatos ganaderos, especializados en la producción de leche, solo por atrás de mastitis y temas de infertilidad. Los productores ganaderos generalmente no acuden a los servicios de los veterinarios por problemas de patologías, debido a que no es una patología contagiosa. En problemas de dermatitis digital, laminitis o erplasia, hemorragia de la suela, el productor ganadero acude al médico veterinario en un 1% de casos y el 5% en problemas de úlcera de la suela o dermatitis interdigital, con lo que se comprueba que se ignoran muchos procesos, pues generalmente no se tratan o se realizan tratamientos sin la ayuda de un médico veterinario. Las cojeras son ocasionadas por desplazamientos que realizan los vacunos, desde los potreros hasta la sala de ordeño, rotación de potreros o simplemente cuando realizan el pastoreo, actividades que pueden ocasionar en los vacunos problemas en los cascos, cojeras, afecciones e infecciones en las patas, con lo cual se afecta la capacidad locomotora o de movilización. Esta patología es causante de dolor, disminución del apetito, pérdida de movilidad, por lo consiguiente, reducción en la producción lechera y condición corporal por la pérdida de peso, afectando directamente los índices de fertilidad y capacidad inmunitaria de los vacunos, por lo cual se vuelven más susceptibles, llegando a presentar otras enfermedades, como puede ser la mastitis. Una vaca con problemas de cojeras presenta parámetros reproductivos y productivos bajos, con lo cual aumenta la posibilidad de descarte del hato antes que finalice la vida útil del vacuno. El productor ganadero debe comprender que la afección de las cojeras es un problema menor. Es cierto que no afecta a órganos vitales directamente, ni la glándula mamaria, pero sí repercuten económicamente en el hato. La prevención siempre es mejor y más económica, por tal motivo se recomienda realizar chequeos y supervisiones de forma regular en las extremidades de las vacas. Hay que llevar registros individuales para identificar qué vacas pueden presentar tendencia a sufrir por temas de sobrecrecimientos o patologías podales y de esta forma tomar decisiones a tiempo. La primera clasificación de cojera es del tipo denominado Laminaitas, o también conocida como de carácter ambiental. Para mitigar la presencia de esta patología, se recomienda mejorar las instalaciones y la implementación de un pediluvio para tener la posibilidad de contar con líquidos desinfectantes. El pediluvio debe estar instalado en una zona de paso, obligatorio por las vacas. En todos los hatos ganaderos se pueden llevar a cabo planes preventivos con la visión de reducir los problemas de patas en las vacas. El plan, por ser de carácter preventivo, debe contener la aplicación de podología de forma oportuna, con el fin de revisar el estado de las patas. Esta actividad es recomendable realizarla como mínimo 2 veces por año. Es de recalcar que esta técnica funciona también de forma curativa, aunque aplicar esta técnica de forma preventiva es una buena inversión, ya que se garantiza que las vacas estén en buena forma y la producción se conserve. Este trabajo debe ser llevado a cabo por personal especializado, ya que de lo contrario se puede llegar a ocasionar más daño, con lo cual aumentará las pérdidas en el hato.